Los delfines son animales que tienen muchos fans. Todo esto se debe a su morfología, que es sumamente sencillo de reconocer. Esta misma le otorga una apariencia que la gente le agrada mucho y les encanta. A eso se le suma varias condiciones como su inteligencia, su organización social, pero también una condición que no es muy tomada en cuenta, pero que considero influye en su fanatismo, es que son asociados con el mar. Seres que requieren un medio acuático para sobrevivir, pero también esto puede crear un error, y eso es que solo viven en el mar, es decir, en agua salubre, lo cual es falso, ya que existen especímenes que llegan a vivir en porciones de agua poco salina o dulce, y uno de ellos, que además tiene una condición que sorprende, es el delfín rosado. Estos vertebrados son endémicos de Sudamérica y están distribuidos sobre todo en los principales ríos de la región del Amazonas, es decir, recorren la cuenca del río Amazonas y el Orinoco, el cual cruza y expande sus aguas por diferentes países: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. Aguas caracterizadas por tener un flujo rápido, limitado por cascadas, con poca profundidad y que se dividen en canales, bocas de ríos, lagos, y este mamífero también viaja por estas aguas que mientras más alejadas del mar, menos es su salinidad, que en épocas secas se pueden quedar incomunicadas, pero en estaciones lluviosas pueden desbordarse y han aprendido estos eventos y a identificarlos, por lo que no se aventuran mucho a movilizarse y a quedarse atascados. Es un odontoceto de agua dulce que se adapta a otras salinidades, de las cuales se le conoce 3 subespecies, que ocupan diferentes áreas pluviales. Su tamaño de largo está en promedio de 2 metros a 2 metros 30 centímetros y con un peso de 100 a 150 kilogramos. Su color es predominantemente rosado, de una forma uniforme o en manchas en todo el cuerpo, lo que les otorga ese nombre. Mientras son jóvenes su color es gris. También hay especímenes con colores más oscuros, en conjunto de que la claridad del agua afecta su color, ya que esto puede hacer que se vean con otras tonalidades. Sus cuerpos son ligeramente cilíndricos y robustos. Un dato curioso es que ninguna de sus 7 vértebras cervicales está fusionada, como ocurre con otros mamíferos, donde el atlas y el axis forman una sola pieza, lo que les permite una mayor movilidad de su cabeza, aun con la carencia de un cuello definido. Poseen aletas triangulares en lugar de extremidades similares a un mamífero terrestre, en conjunto de una aleta dorsal que sobresale del lomo, muy diferente a la que presentan sus primos marinos, ya que esta parece un borde con una ligera prolongación de 30 a 60 centímetros. Estas adaptaciones se pueden deber a que las corrientes no son tan potentes como llega a presentarse en alta mar. Su cráneo, con un hocico más prolongado, tiene otras diferencias con sus parientes marinos. Tienen ojos más pequeños, los melones de su frente, que son el órgano receptor que permite la identificación del sonido que rebota cuando silban en la ecolocalización, es menos grande, pareciendo un balón poco inflado, que puede modificar su tamaño a partir de los músculos cercanos a él. En la parte superior tiene vibrisas, en otras palabras cuentan con pelos táctiles. Estos son diferencias significativas que los separa para formar su propia especie. Su hocico tiene dientes cónicos que recorren toda la periferia en ambas porciones de la zona, mientras que su fosa nasal se encuentra en la parte superior de la cabeza y se le denomina espiráculo, el cual cierran cuando se encuentran bajo el agua y al salir a respirar abren este y expulsan el agua que haya llegado a acumular en las vías respiratorias altas, momento donde se puede observar el interior de esta cavidad. Su dimorfismo sexual se centra en el tamaño. Los machos son evidentemente más grandes que las hembras. Además de esto, su tono rosado tiende a ser más pronunciado que en las féminas de la especie. A pesar de lo que se ha visto con otros delfines, en este caso el delfín rosado tiende a ser solitario y en raras ocasiones se ven más de 3 congéneres juntos. No forman jerarquías, pero aún así se les ha visto agredirse entre sí. Estas se dan por el alimento o en época de reproducción, aunque con otras especies han creado una simbiosis, donde se puede ver nutrias gigantes en conjunto de estos cazando diferentes presas. Se movilizan lentamente, a razón de 1.5 a 3.5 km por hora. Estas son la normalidad cuando se desplazan, pero llegan a tener picos de velocidad de 14 a 22 km por hora, manteniendo su natación en contracorriente, demostrando que no son veloces, pero cuentan con la capacidad de sostener esta por un tiempo considerablemente amplio. No bucean a profundidades considerables, aparte por el tamaño de su aleta, casi no sobresale de la superficie. Los delfines también se les conoce por crear ciertas actividades con las personas que involucran diferentes acciones. Se les ha visto frotarse con las canoas e inclusive las mueven mientras los pescadores se encuentran en búsqueda de su sustento. Llegan a lanzar palos, jugar con otros y a molestar a otros animales, como tortugas, siendo animales muy curiosos y que uno interpreta como juegos.
En cautiverio son conocidos por ser menos tímidos y agresivos que los delfines nariz de botella, pero al mismo tiempo tienden a ser más renuentes a aprender trucos o a realizarlos. No son animales que migren de forma convencional, se ha observado que se movilizan dependiendo la profundidad del agua y la estación. Esto les permite no quedarse estancados en un lugar donde el alimento sea escaso o nulo. Se comunican por diferentes métodos, el principal es la vocalización, esto les permite dar a conocer diferentes eventos entre ellos, además les permite localizar diferentes eventos sin la necesidad de verlos, a partir de la ecolocalización, realizando diferentes sonidos a distintas intensidades. Además el contacto físico es importante en conjunto de las gesticulaciones que realizan, como abrir las bocas para indicar eventos, como disgusto. Su dieta es muy variada en cuanto a sus presas, son animales carnívoros, sobre todo cazan peces, de ahí también hay reportes que cazan tortugas, cangrejos y moluscos, consumen un 2.5% de su peso corporal diariamente. A menudo se les ven cascadas o en bocas de ríos en espera de bancos de peces y al encontrarse en una porción que se estructura como un embudo, les facilita capturarlos, los cuales son emboscados y mordidos para deglutirlos. Su simbiosis les ayuda para que una especie los acarree hasta su posición y les corte el paso para que ambos se alimenten. No se ha determinado si llegan a ser monógamos, se establecen por la poliginia o la poliandria como forma que centre su reproducción. Lo que se ha determinado es que los machos compiten ferozmente entre sí con agresiones por el derecho de reproducirse. Esto ha teorizado que tienden a regirse más por la poliginia, pero no se puede descartar las demás. Las hembras entran en periodo reproductivo por influencia hormonal entre los meses de junio a agosto, que coincide con la época del año donde hay mayores niveles de agua, donde el macho victorioso realiza un cortejo que consiste en mordisqueos de las aletas. Si no es recíproco, esta lo agredirá, pero si lo es, ocurrirá la cópula. Algo curioso es que esta puede ocurrir en 3 diferentes posturas, una forma recta con el contacto de los vientres, uno encima del otro, o ambos en dirección opuesta, juntando su región caudal. La gestación se pasa en la época seca, donde por la disminución de agua los peces son más fáciles de capturar, ya que su densidad se concentra en puntos menos extendidos. Esto facilita enormemente la alimentación de la futura madre, ya que pasará por una gestación de 11 meses, dando a luz una sola cría a 2 por parto en los meses de mayo a junio, momento donde el agua aumenta su cauce, que al nacer miden 80 centímetros. Su único vínculo parental ocurre con la madre. Esta la cuida y los alimenta, enseñándole todo lo que requiera para sobrevivir, creciendo a razón de 21 centímetros por año. De hecho, se ha visto madres lactantes que están cursando por otra gestación. Esto hace que para sobreponerse a este evento requieran de grandes cantidades de alimento, por lo que lo normal es que la reproducción se espacie a razón de 1 a 3 años. Debido a que la lactancia dura más de un año y la cría permanecerá cerca de 2 a 3 años de su vida con su madre, para ser independiente y entrar a la madurez sexual aproximadamente a los 5 años. Se calcula que su promedio de vida en estado silvestre oscila entre los 30 años, pero esto no ha sido muy bien estudiado en una población en general y solo se ha visto en grupos pequeños de estudios. Es difícil que presenten depredadores, ya que se defienden muy bien de ellos mordiéndolos o huyendo, pero los principales son los cocodrilos y las anacondas. De ahí otros pueden ser los jaguares, pero estos prefieren presas que reposen en las orillas y que puedan emboscar. Mientras que en cautiverio llegan a vivir de 15 a 26 años, pero son pocos los especímenes que se han adaptado a ya que por los cambios de su región es difícil igualarlas en condiciones humanas. No se les ha puesto en un rango, ya que no se ha determinado una población, por lo complicado que llega a ser su contabilización. Aún así se estima que está invulnerable. Esto por varios motivos. La pérdida de su hábitat es importante, sobre todo por la reducción de los cuerpos de agua. La cacería que se da por pescadores, por 2 motivos. Uno por su carne, que es usada como carnada para los peces. La segunda es porque rompen las trampas para capturar su sustento, y esto no les agrada. Además de que se llegan a quedar atrapados en las redes de estos, cosa que con la concientización y la tecnificación ha ido disminuyendo. Otros son las infecciones, ya que estas afectan enormemente su población, pero su principal problema es la contaminación del agua por mercurio. Esto hace que los peces se envenenen con este metal pesado, y al consumirlos, este delfín adquiere una intoxicación.
Para su conservación se está optando por mejorar y marcar límites de las reservas naturales, además de un buen manejo de los residuos para que estos no sean vertidos en los ríos y contaminen el agua, y dando a conocer los problemas para buscar una solución, además de fomentar la investigación y la enseñanza de este espécimen, sobre todo a las personas que viven cerca de ellos. Su rol en el ecosistema es el equilibrio de sus presas, el mutualismo que existe con otras especies y el turismo que atrae millones de dólares para verlos en los países que los albergan. Un animal que recorre los ríos de Sudamérica, con un color tan surrealista que pareciera provenir de un sueño, pero no, existe, con un comportamiento contrastante de lo que tenemos de un delfín. Un ejemplo más de que América es una joya en cuanto a biodiversidad, eso es el delfín rosado. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!